Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast en español. Hoy vamos a hablar sobre la vida diaria en invierno en España. Vas a aprender cómo es el frío aquí, qué hace la gente cuando bajan las temperaturas y cómo cambia el invierno según la zona del país. Si te gusta este podcast, suscríbete y activa la campana para escuchar todos los episodios y mejorar tu español con nosotros. Mucha gente piensa que en España siempre hace calor y sol, pero ¿realmente hace tanto frío en España en invierno? Es una buena pregunta. La verdad es que depende mucho de la zona. En el norte y en el centro, como en Madrid o León, puede hacer bastante frío. A veces por la mañana hay hielo en los coches y en la calle. Sí, yo he visto coches cubiertos de hielo en invierno. Recuerdo una mañana en Madrid, salí de casa y hacía solo 1 grado. Esperaba el autobús y mis manos estaban congeladas, aunque llevaba guantes y bufanda. Yo también he pasado frío esperando el tren. A veces, en ciudades como Burgos o Soria, las temperaturas bajan de 0 y puede nevar. La gente tiene que tener mucho cuidado al caminar porque la acera está resbaladiza. En el sur, como en Málaga o Sevilla, el invierno es más suave. No suele nevar y las temperaturas son más altas, pero por la noche puede hacer fresco. A veces, solo necesitas una chaqueta ligera para salir. Es verdad, pero hay algo curioso. En el sur, muchas casas no tienen buena calefacción. Así que, aunque fuera no haga mucho frío, dentro de casa a veces hace más frío que en la calle. Yo he dormido con 2 mantas y pijama grueso. A mí también me ha pasado. En casa de mi abuela, en Andalucía, usamos mantas y a veces incluso una bolsa de agua caliente para dormir mejor. No es como en otros países, donde las casas siempre están cálidas. En la costa norte, como en Santander, llueve mucho en invierno. El viento es fuerte y la sensación de frío aumenta. La gente lleva chubasquero y botas de agua para no mojarse. Y en las ciudades grandes, como Barcelona, el clima es diferente. No hace tanto frío como en el centro, pero la humedad hace que la sensación sea más fría. La gente suele tomar café caliente o chocolate para entrar en calor. En la calle ves a muchas personas con gorros, bufandas y guantes. En las mañanas de enero, casi todos llevan abrigo. Y cuando sale el sol, algunos se sientan en las terrazas, pero siempre con una chaqueta puesta. Me gusta ese momento, cuando el sol de invierno calienta un poco y puedes tomar algo fuera. Pero en cuanto se va el sol, vuelve el frío y hay que abrigarse otra vez. También en las escuelas y oficinas, a veces hace fresco. No siempre ponen la calefacción muy alta. Por eso, la gente lleva ropa de abrigo incluso dentro de los edificios. Es curioso cómo cambia el frío según la ciudad y la casa. En España, el invierno puede ser frío, sobre todo en el norte y el centro, pero también hay días de sol y momentos agradables. Sí, y cada persona tiene su forma de vivir el invierno aquí. Algunos disfrutan del frío y otros prefieren el verano, pero todos tenemos nuestras costumbres para pasar estos meses. Ahora que ya sabemos que en España puede hacer frío en invierno, quiero hablar de la ropa. ¿Cómo te vistes tú cuando llega el invierno aquí? Yo siempre uso varias capas. Primero, una camiseta de manga larga, luego un jersey y, por supuesto, un abrigo. También llevo bufanda y guantes, sobre todo por la mañana cuando salgo de casa. Yo hago algo parecido.
Además, me gusta usar calcetines gruesos y botas para no tener los pies fríos. En casa, muchas veces llevo zapatillas de estar por casa y un pijama de invierno, que es más calentito. Es verdad, en España mucha gente usa zapatillas en casa. Son muy cómodas y ayudan a no tener frío en los pies. También conozco personas que se ponen una bata de casa encima del pijama. Sí, mi madre siempre lleva bata en invierno. Y cuando estamos en el sofá viendo la tele, usamos mantas. Es una costumbre muy típica, sobre todo cuando la casa no tiene buena calefacción. Hablando de calefacción, en España no todas las casas tienen calefacción central. En muchas casas, la gente usa radiadores eléctricos o estufas. Yo tengo un radiador pequeño en mi habitación. En mi piso usamos un calefactor solo en el salón. Cuando hace mucho frío, cerramos la puerta para que el calor no se escape. En el resto de la casa, a veces hace bastante fresco, así que usamos más ropa de abrigo. Hay casas antiguas que son frías porque no tienen buen aislamiento. Por eso, la gente pone alfombras en el suelo y cortinas gruesas en las ventanas. Así se siente un poco más de calor en las habitaciones. En los baños, en invierno, el suelo está muy frío. Por eso, muchas personas ponen una alfombra pequeña o usan zapatillas especiales. A mí no me gusta pisar el suelo frío por la mañana. A mí tampoco. También es común usar bolsas de agua caliente en la cama antes de dormir. Mi abuela siempre prepara una para cada uno en casa cuando hace mucho frío por la noche. Es una buena idea. Yo a veces uso una manta eléctrica. En España, como las casas no siempre tienen buena calefacción, buscamos soluciones sencillas para estar cómodos en invierno. Sí, y en las casas nuevas, algunas ya tienen calefacción central o suelo radiante, pero no es lo más común. La mayoría de la gente sigue usando radiadores portátiles o estufas. También hay personas que ponen la ropa cerca del radiador para que esté caliente cuando se la ponen por la mañana. Yo hago eso con los calcetines y es muy agradable. En resumen, en invierno en España usamos mucha ropa de abrigo, mantas y pequeños trucos para no pasar frío en casa. Cada familia tiene sus costumbres, pero todos buscamos estar cómodos y calentitos. Ahora que ya hablamos de la ropa y la casa, M, ¿qué suele hacer la gente en España cuando llegan los meses fríos? ¿Cambia mucho la rutina? Sí, la rutina cambia. En invierno la gente pasa más tiempo en casa. Muchas personas ven series, películas o escuchan música. También es típico tomar bebidas calientes, como café, té o chocolate. A mí me encanta el chocolate caliente cuando hace frío. En mi familia, a veces hacemos churros los domingos por la mañana y los comemos con chocolate. Es una tradición muy española en invierno, sobre todo si llueve. Suena genial. En mi casa, cuando hace mucho frío, nos gusta cocinar platos calientes. Por ejemplo, hacemos sopas, guisos o lentejas. Son comidas que ayudan a entrar en calor después de un día fuera. También he notado que en invierno hay menos gente en la calle por la noche. La mayoría prefiere quedarse en casa, sobre todo entre semana. Pero los fines de semana, muchos quedan con amigos en cafeterías o bares. Sí, en los bares es muy común ver a la gente tomando café o una copa de vino. También hay personas que van a cenar fuera, pero buscan sitios con calefacción o mantas en las terrazas para no pasar frío.
Me gusta mucho ir a cafeterías en invierno. Es agradable estar dentro, tomar algo caliente y mirar por la ventana. A veces, leo un libro o escribo mensajes a mis amigos mientras tomo un café. Otra cosa que la gente hace en invierno es visitar museos o ir al cine. Son actividades perfectas para los días fríos, porque puedes estar cómodo y no pasar frío en la calle. Yo suelo ir más al cine en invierno. Es verdad. También hay personas que hacen deporte en invierno, pero suelen elegir deportes en interiores, como natación en piscinas cubiertas o ir al gimnasio. Correr fuera es más difícil cuando hace mucho frío. Aunque, si hace sol, a mí me gusta caminar por la ciudad, incluso en invierno. Si te abrigas bien, puedes disfrutar de un paseo y ver cómo cambia la ciudad. Además, en invierno hay menos turistas y todo está más tranquilo. En casa, muchas familias juegan a juegos de mesa, cocinan juntos o ven programas de televisión. Es una forma de pasar tiempo juntos y olvidar un poco el frío de fuera, sobre todo los domingos por la tarde. También es la época de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que son muy importantes en España. Las familias se reúnen, preparan comidas especiales y decoran la casa con luces y adornos. Me encanta la Navidad aquí. Las calles se llenan de luces y hay mercadillos donde puedes comprar dulces típicos, como turrón y polvorones. Es un momento especial para estar con amigos y familia. En resumen, en los meses fríos, la gente busca actividades para estar cómoda y disfrutar, tanto en casa como fuera. Cada persona tiene sus costumbres, pero todos intentamos hacer el invierno más agradable. Hemos hablado mucho del invierno en general, pero España es un país grande y el clima cambia mucho. ¿Cómo es el invierno en el norte comparado con el centro y el sur? El norte de España suele ser más frío y húmedo. Por ejemplo, en ciudades como Bilbao o Santander llueve mucho en invierno. El cielo está casi siempre nublado y el viento es fuerte. Hay días en los que no se ve el sol. Yo estuve una vez en Oviedo en enero y llovía casi todos los días. La gente lleva siempre paraguas y ropa impermeable. En las casas usan calefacción, pero también muchas mantas porque la humedad se nota mucho. En el centro de España, como en Madrid o Valladolid, el invierno es muy seco. No llueve tanto como en el norte, pero las temperaturas bajan mucho, sobre todo por la noche. Hay mañanas con hielo en los coches y en las calles. Recuerdo que en Madrid, en invierno, el cielo suele estar azul pero hace mucho frío. A veces hay sol, pero el aire es muy frío y necesitas abrigo, gorro y guantes para salir por la mañana temprano. Sí, y en el centro, el cambio de temperatura entre el día y la noche es grande. Por la tarde puede hacer sol y estar bien, pero por la noche baja mucho la temperatura y hay que abrigarse más. En el sur, como en Sevilla o Málaga, el invierno es más suave. No suele nevar y las temperaturas son más altas. A veces, durante el día, puedes estar en la calle solo con una chaqueta ligera o incluso sin abrigo. Pero aunque el clima es más suave, las casas en el sur suelen ser frías por dentro. Muchas no tienen buena calefacción, así que la gente usa mantas, pijamas gruesos y a veces bolsas de agua caliente para dormir. Es curioso, porque en el sur, cuando hay sol, la gente va a las terrazas y disfruta del buen tiempo, incluso en enero. Pero por la noche, todos buscan abrigo porque baja la temperatura y las casas se enfrían rápido.
En el norte, la gente está más acostumbrada a la lluvia y al viento. Por eso, usan botas de agua, chubasqueros y ropa especial para el frío. Las casas suelen tener mejor aislamiento y más calefacción que en el sur. En el centro, es típico ver a la gente tomando café caliente en bares para entrar en calor. Muchos llevan varias capas de ropa y, si van en transporte público, a veces se quitan el abrigo porque dentro hace más calor. En el sur, los inviernos suelen ser tranquilos y hay más luz. Muchas personas aprovechan para pasear por la playa o el campo porque no hace tanto frío. Pero en las mañanas y noches siempre llevan algo de abrigo. Así que, aunque todos vivimos el invierno, la experiencia es diferente según la zona. El norte es más frío y lluvioso, el centro es seco y con grandes cambios de temperatura, y el sur es más suave, pero con casas frías. Es verdad, cada región tiene sus costumbres y formas de adaptarse al invierno. Pero en toda España, la gente busca maneras de estar cómoda y disfrutar de los días fríos, cada uno a su manera. Muchas gracias por escuchar este podcast sobre el invierno en España. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil para tu vida diaria en español. Escribe en los comentarios las palabras o expresiones que te han gustado o que quieres aprender mejor. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber qué os interesa. Así podemos preparar más temas que os ayuden a mejorar vuestro español. Gracias por acompañarnos y por formar parte de esta comunidad. ¡Hasta pronto! La manta. En invierno uso una manta en el sofá. Me tapo con la manta cuando tengo frío. El abrigo. Siempre llevo abrigo en los días fríos. Mi abrigo es gris y muy cómodo. Una terraza. Tomamos café en una terraza al sol. Me gusta sentarme en la terraza en invierno. El gorro. Me pongo el gorro cuando salgo temprano. El gorro es muy útil en el norte de España. Una bebida caliente. Por la tarde tomo una bebida caliente. Una bebida caliente me ayuda a entrar en calor.